Vale, perfecto. Vale, pues ahora sí, ya está grabando. Nada, pues buenas tardes a todos, como siempre, a los que estáis aquí en directo y a los que nos veis luego más tarde. Daros la bienvenida a esta segunda videotutoría que estamos realizando del módulo Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones, que es el penúltimo módulo del certificado de atención sociosanitaria en instituciones. Ya queda poquito, ya vamos viendo la luz al final del túnel. Nada, por ahora ya sabéis que, como siempre, que tenéis que cumplir los requisitos. En este caso, antes del día 9 de junio, a las 11:30, casi las 12. Sé que es fiesta en Murcia, siento aguaros la fiesta un poquito, pero bueno, es el día que está planteado porque el examen es el día 10. Entonces tiene que estar finalizado antes del examen. Si queréis disfrutar un poquito más de la fiesta, apretar un poquito antes y ya aún podéis aguantarlo. Pero nada, no pasa nada, tenéis tiempo. El examen será el día 10, ¿vale? Como siempre, en la misma localización. Y el horario, vamos a ver que no me acuerdo, sí, de 4 a 6 de la tarde, ¿vale? Por lo demás, los requisitos, muchos ya los tenéis todos conseguidos, todos completados, pero os recuerdo que tenéis que ver todas las partes del curso, realizar los tests, entregar las actividades y participar en los foros. Hay que asistir a las clases obligatorias, que eso ya es difícil corregirlo porque ya ha terminado, pero bueno, ya pudisteis todos, y alcanzar 28 horas de conexión. Recalco esto de que hay que alcanzarlas porque mucha gente ya las ha pasado, pero hay mucha gente que está muy cerquita o que le queda un poquito. Recordarlo que para alcanzar bien las horas de conexión, como siempre, bueno, voy a compartir un segundo la pantalla para explicar de nuevo cómo funciona. Desde la página principal del curso, de la página general, ¿vale? Recordar mantenerla abierta en una pestaña, en una ventana aparte, y cada aproximadamente media hora darle al botón de recargar, ¿vale? Con esto os aseguráis que mantiene la sesión activa todo el rato y mientras tanto, pues bueno, podéis ver el curso, podéis estudiar alguna otra actividad, alguna otra parte, ¿vale? Lo que tengáis que hacer, pero al menos sabéis que así os va a contar todo el tiempo. Vaya a ser que empecéis a estudiar, os pongáis a hacer otra cosa, o os pongáis a tomar nota y no os cuente el tiempo, ¿vale? Para que alcancéis ese mínimo de horas. Por lo demás, no sé si hay algo más alguna duda. Está aquí Irina, no sé si Irina tiene alguna duda que quiera plantearnos. Lo que yo quiera. Mm, No lo parece. Mm, Vale, pues nada, le doy paso a Soraya para que, bueno, os resuma un poquito las dudas que podáis tener y la parte del temario ya de cara al examen especialmente del próximo martes, pues en qué va a consistir, aunque ya supongo que sabréis un poquito. Nada, te dejo para lo que necesites. Bueno, buenas tardes. Si no hay ninguna duda, yo voy a repasar el temario respecto a la última videotutoría que lo dejé. ¿Vale? Sí que es cierto que en la última clase presencial hemos visto el tema de las constantes vitales, cómo tomamos las constantes vitales, cómo participamos y colaboramos en esa actividad, porque os recuerdo que, bueno, no somos sanitarias, pero sí vamos a colaborar en muchas de las actividades sanitarias que se realizan en las instituciones. Entonces, pues nada, eso es importante, los valores que dije en clase, lo que se consideran normales, los que no se consideran normales, a la hora de estar alerta en cualquier cambio, en cualquier usuario, ¿vale? Cualquier emergencia. Cualquier cambio de salud que haya que notificarlo a, pues eso, al superior, al enfermero, incluso directamente nosotros deberíamos llamar a servicios de urgencia en el caso de que, por ejemplo, por la noche, en algunos centros no está obligado, bueno, en algunos centros no, en algunos centros no hay enfermero porque no está obligado que haya un enfermero en el turno de noche. Entonces, hay muchas veces que en la noche, por ejemplo, aquí en una residencia que hay en la Unión de salud mental, no hay enfermero por la noche, ¿vale? Están los auxiliares, entonces en cualquier momento que ha pasado algo, pues se llama a urgencia directamente y ya se avisa al coordinador para que venga. Por tanto, nosotros deberíamos saber esas nociones básicas que enseñamos en clase y un poco pues tomar esas constantes vitales. Así a resaltar hacia el examen, pues bueno, pues más o menos tener los valores normales claros en adultos, de la tensión, de la saturación de oxígeno, ¿vale? Del pulso, la frecuencia respiratoria, todo lo que vimos en la última clase a la hora de pues, preguntas tipo test. Y, y hasta lo de la glucemia capilar, resaltar que solo se monitorea, solo se mide esa glucemia capilar a las personas que realmente pues, tienen esa patología de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Recordamos que la diabetes tipo 2 pues bueno, se le llama también
no dependiente de la insulina, porque al final esa diabetes suele aparecer a partir de la adultez, ¿no? Ya alargada, de los 40 50 años, cuando aparece esa diabetes tipo 2. Puede tener factores genéticos, pero también influye mucho el estilo de vida que haya llevado esa persona, la alimentación, si ha realizado ejercicio o no, puede influenciar en la aparición de diabetes. Más, ahora cada vez con esto de las comidas ultraprocesadas y todo eso, es más probable, hay más casos que haya incluso diabetes tipo 2 en adolescentes, fíjate, ¿no? Pues obviamente todo eso influye. Y la diabetes tipo 1 se detecta sobre todo, ¿vale? En la infancia. Sí que es dependiente de la insulina y aquí es cuando vemos, pues sobre todo, aunque la diabetes tipo 2 ya lo están poniendo, el tema del aparato que va inyectado, ¿vale? En la piel y hace ese monitoreo actual, o sea, rápido, instantáneo de la glucemia capilar. Eh, Eso le evita a la persona, ya que es dependiente de la insulina, en la diabetes tipo 1 le evita a la persona estar todo el rato constantemente pinchándose, ¿vale? Para ver qué niveles tiene de azúcar en sangre. Lo que vimos también respecto a la diabetes fue la aplicación de insulina, ¿vale? Insulina intramuscular. Vimos que el grado era, ¿vale? 90 grados porque esa aguja es muy fina, entonces si yo la pongo en 45 grados o ¿vale? O alguna inclinación parecida, puedo partir la aguja y dejarla dentro. Entonces, cuidado con eso, siempre 90 grados y hacer una punción rápida sin miedo. O sea, duele más el pellizco que le estás cogiendo de la carne que lo que le vas a hacer. Entonces, quitar el miedo. En casos de una bajada de azúcar, al final una bajada de azúcar es más peligrosa que una subida de azúcar. Entonces, en el caso de que las personas sobre todo de diabetes tipo 1, les baje muy rápido el azúcar, ¿vale? La glucemia capilar, suelen llevar en el bolso o encima siempre el glucagón, ¿vale? Que eso sí que no lo hemos visto en clase, pero bueno, al final es algo también que se inyecta rápidamente para nivelar ese azúcar en sangre. Una bajada de azúcar muy rápida, ¿vale? Puede ser muy peligrosa. Desencadenar un ictus, etcétera. Entonces, pues igual, se inyecta igual que la insulina intramuscular. Sí que es verdad que hay que hacer una mezcla, pero bueno, os pondré un vídeo en el foro. Voy a apuntármelo que no se me olvide, del glucagón. Al igual que os dije lo del shock anafiláctico, es decir, una persona que es alérgica a, a ciertas cosas, ¿vale? Pues suele llevar en el bolso, se le recomienda llevar en el bolso, se receta pues una inyección de epinefrina, que es adrenalina, ¿vale? Para abrir esas vías aéreas mientras viene el servicio de emergencia. Vale, dejamos esa parte ahí. Entonces vamos a ver el tema de mecánica corporal, las transferencias, las ayudas que hay y primero auxilio, que sería lo que nos faltaba por ver, ¿vale? Pues bueno, la mecánica corporal, el principio con el cual yo uso mi cuerpo de forma coordinada, eficiente, segura para mover un objeto o incluso para mover a un usuario, ¿vale? Para transferirlo, ya sea de la cama a la silla, de la silla a la silla, de levantarlo para deambular con él. Entonces yo tengo que tener claro tres principios básicos, ¿no? Yo tengo que tener un equilibrio, tengo que tener una estabilidad en el suelo, por eso es recomendable también pues, el zapato antideslizante, ¿no? Un buen zapato. Mi postura tiene que estar alineada, ¿vale? Tiene que estar equilibrada porque si no, o si yo estoy encorvada o algo, aparte de que me puedo hacer daño, puedo hacer daño a la otra persona y tengo riesgo de caída. Y mi movimiento, si es el levantar, ¿vale? Si es empujar o tirar, mi movimiento tiene que ser coordinado. Siempre mi postura, espalda recta, como te digo, rodilla flexionada para cualquier tipo de transferencia, ¿vale? Cualquier tipo de transferencia, desbloqueo mi rodilla, abro bien mis piernas para tener ese equilibrio y intento hacer el movimiento, ¿vale? Lo más equilibrado, lo más posible para que yo no me haga daño y la otra persona tampoco. En muchos sitios, ya simplemente el hecho de ir a SEO o hacer cualquier transferencia, ya te obligan a que vayáis dos, ¿vale? Que no lo hagas tú solo. Entonces, pero en otros sitios, pues al final todos los trabajos no se trabaja igual y habrá movimientos o transferencias que tenga que hacer yo solo. Igualmente, las transferencias que practicamos en clase, de utilizar la grúa, etcétera, las hicisteis solas, ¿vale? Yo estaba ahí ayudando, pero no la hicisteis en pareja. Entonces también lleváis esa experiencia de poner arnés sola, levantarla, ¿vale? Mover la grúa, etcétera. Em, Igual que también para
coger algún objeto, alguna caja. Imaginaros que tenéis que mover una caja de pañales a un lado, aunque veamos que eso tampoco es que sea un peso gran pesado, ¿no? Como yo digo. Pero sí que es verdad que tenemos que mantener una buena higiene corporal para no hacernos daño en la espalda. ¿Vale? Pues eso, también lo de ropa adecuada. Normalmente en las instituciones, a no ser en algunos centros de día, que sí que hay un centro de día en Santana que se llama Ápices, que sí que no llevan uniforme, ¿vale? Para evitar esa diferenciación entre profesional y usuario, para evitar para que no sientan que están en una institución, en una residencia o algo así, ¿vale? Más como obligatoria. Es un centro de día en el que se hacen muchos talleres y al final, cuando la gente que va de práctica allí no se, o sea, le dicen que no se traigan uniforme, que vengan con ropa de calle normal, para evitar esa diferenciación. En cambio, en la mayoría de las instituciones, la mayoría de residencias, la mayoría de centros de día sí que llevamos uniforme y ese uniforme es cómodo, ¿vale? Para hacer cualquier movimiento. Además, se le suele llamar pijama, que os lo proporcionará también Mancia para hacer las prácticas, ¿vale? El calzado, pues intentamos utilizar un calzado cómodo, no deslizante, para asegurarnos que no haya, ¿vale? Ningún riesgo de caída, de hacernos daño, etcétera. Siempre que vayamos a hacer una transferencia, es importante analizar el entorno, ¿vale? Retirar cualquier objeto que me vaya a entorpecer. Es muy importante anticiparnos ¿vale? A esos riesgos. No nos vamos a olvidar de que estamos moviendo a una persona. Vamos a explicarle a la persona lo que vamos a hacer con ella, ¿vale? Ese diálogo, esa comunicación, aunque la persona no tenga ninguna intención comunicativa, yo siempre le digo, oye, fulanito, venga, que nos vamos a la cama. Aunque yo sé que él no me va a contestar, ¿vale? Por lo que sea, por su patología, o porque su nivel cognitivo es muy bajito, por lo que sea, yo le comunico todo el rato lo que vamos a hacer. Y además eso le da confianza, le da seguridad, puede evitar incluso que desencadene en cualquier actitud disruptiva, ¿no? Cualquier enfado, porque al final las personas que no llegan a comunicarse, el tema de la comunicación lo veremos en el módulo siguiente, pero las personas que no puedan llegar a comunicarse porque no tienen esa habilidad, ¿vale? Por su discapacidad intelectual o por su parálisis cerebral, según lo que sea, eh, esa no comunicación desencadena siempre en frustración. Y frustración la puedo, ¿vale? Expresar yo como pueda, como sepa. Puede ser pegando, gritando, llorando, ¿vale? Haciendo una pataleta. Entonces, si yo evito eso, intentando pues comunicar todo lo que estoy haciendo con el usuario, ¿vale? Siendo cercana, puedo evitar cualquier accidente en medio de la transferencia. Imagínate que, yo qué sé, lo estás subiendo a la grúa y te pega una patada o, ¿vale? O se desengancha. Bueno, pues al final la comunicación, aunque veamos que no nos entiende, es importante. Mm, vale, pues movimientos que podemos hacer, ya, bueno, lo vimos en clase, ¿no? Del centro de la cama a la orilla de la cama para poder sentarlo. Incluso algunas personas que se escurren, pues de la cabecera de la cama, sí que hay que volver a llevarlo a la cabecera de la cama. Para eso, pues podemos utilizar la entremetida. Sí que es verdad que este tipo de transferencias se realizan entre dos personas, ¿vale? A no ser que como yo hago en clase, se pueda mover la cama y yo pueda tirar a la persona, ¿vale? Cogerla de la sila y hacia arriba. Obviamente siempre me ayudo de las piernas. En ese caso, flexiono las piernas y el movimiento de empuje de la persona que tiene que colaborar es muy poquito. Vale, al decúbito lateral, derecho e izquierdo, ya sabemos ponerla, ¿vale? Eh, ¿Qué más? La diferencia de la grúa. En todas las residencias que trabajamos con personas dependientes ya hay muchas grúas. Es decir, o sea, la sanción es si no usas la grúa. No es que ahí no hay tiempo para usar la grúa, no. Tienes que usar la grúa. Es más, conozco un caso de una residencia aquí en Cartagena que de una profesional por no haber usado la grúa en un momento y a ver, porque al final podemos tener un abuelito, por ejemplo, si me viene al colectivo de personas mayores, podemos tener un abuelito que pesa muy poco, ¿vale? Entonces, si pesamos muy poco, yo puedo cambiarlo de silla a silla o puedo, ¿vale? Manipularlo yo. Además, si encima me colabora un poco, imagínate el caso de un abuelito con Alzheimer ya avanzado, yo qué sé, que pese 60 kilos, por ejemplo. Pues yo a lo mejor sí que lo puedo mover de una forma no muy segura, pero lo puedo mover y es más rápido que usar la grúa. Al final la grúa requiere limpiar el espacio, poner el arnés bien, ¿vale? Colocar, pues eso, de una forma segura el arnés, decirle que lo voy a levantar, retirar la grúa, requiere mucho más tiempo que hacerlo yo. Pues esa persona no lo hizo, se le resbaló un poco, pero fue una culada de nada, o sea, fue una culada y vuelta al sillón.
Y bueno, pues sigo el trabajo y no pasó nada. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los familiares vieron que tenía un hematoma en la zona del sacro. ¿Qué pasa? Esto no, eso cada vez que pase algo así tenemos que informar, porque si no, ¿vale? Después las consecuencias son peores. Eh, y se investigó a ver qué turno era, de cuándo era el hematoma, qué haya pasado, y al final la chica es una chica súper trabajadora, súper buena, y la tuvieron que echar, ¿vale? Simplemente por callarse también ese error. Entonces, es algo serio el no utilizar las herramientas que tenemos ¿vale? Para hacer esa transferencia de una forma más segura por ir más rápida. Em, y cualquier, a ver, al final somos humanos, podemos tener errores en cualquier momento, no hace falta, ¿vale? No hace falta no usar la grúa para tener un error, de que se nos caiga alguna persona o lo que sea, pero siempre ir con la honestidad de que, oye, que me ha pasado esto, ayúdame o vamos a rellenar el parte de caída. Además, se le informa en ese momento a los familiares, que es, los familiares suelen ser pues muy demandantes, muy perfeccionistas. Y bueno, pues son difíciles de tratar la mayoría, o sea, habrá excepciones obviamente, pero al final tener una persona ingresada en un centro, una persona dependiente, un familiar, ya sea por discapacidad intelectual, porque es una persona mayor, por lo que sea, es duro. Entonces, pues al final el perfil de los familiares suele ser también muy demandante, ¿vale? Muy exigente, no me sale la palabra, muy exigente. Entonces, pues todo se le informa a los familiares. Cualquier caída, cualquier roce, aunque veamos que no es nada, al final son personas pues muy débiles y enseguida les sale un hematoma o se puede fracturar algún hueso, aunque sea un golpecito de nada. Todo se informa, ¿vale? Todo que se informe al coordinador, al enfermero y que se deje por escrito, porque yo ahí estoy cumpliendo mi trabajo, estoy informando y no me estoy callando nada que después me puede, ¿vale? Traer consecuencias. Al igual con el tema de la medicación, que lo vimos en la otra tutoría. La medicación, a ver, no somos personal sanitario, no somos auxiliar sanitario, eso lo tenemos claro. No somos enfermeros, pero sí que es verdad que nos piden colaboración en estas actividades, en estas tareas. Entonces, a la hora de las prácticas, algunos centros, los sociosanitarios en práctica no tienen autorización de dar medicación, porque han tenido experiencias previas de que ha habido una medicación cruzada, sobre todo en los colectivos de personas mayores, que al final son todas María, son todos Juan, son todos Antonio, y los nombres son muy parecidos. Nosotros estamos en práctica y tampoco llegamos a conocerlos bien, porque bueno, al final pues las horas son las que son. Cuando estamos más a gusto, cuando estamos ya cogiendo un poco la rutina y los hábitos y dónde están las cosas, nos tenemos que ir. A no ser que nos contraten, ¿vale? A cubrir alguna baja, algunas vacaciones. Suele pasar eso. Entonces, ha habido algunos casos de que se ha cruzado una medicación y en esos casos, pues bueno, se tiene que informar al familiar. O sea, si yo a una persona le estoy metiendo una medicación distinta a la que está tomando, incluso si el otro tomaba antipsicótico y ese no, y le estoy dando un antipsicótico, todo eso, independiente si después tiene consecuencias a nivel salud o no ha pasado nada, ¿vale? Se la ha tomado un día y no ha pasado nada, tengo que informar al familiar. Entonces, cuidado, si no podemos dar medicación y esa norma nos la tienen que decir, porque hay en algunos sitios que sí que podemos colaborar en esa tarea, ¿vale? Yo hablo, depende de los sitios. Eso os lo tienen que decir. Y si no, preguntarlo. Yo, pecar de preguntones, pero preguntarlo todo. Con el tema de la medicación, aunque yo esté ya la tercera semana y ya haya visto la web de la tercera semana y mi compañera la vea obvia y me dijo y me diga, toma, dale tú la medicación, no lo hago porque me estoy jugando en el que si pasa el coordinador o si pasa alguna cosa o que llegue esa información, no me queda a trabajar si están pensando en contar conmigo después de las prácticas. Entonces, cuidado con ese tema, ¿vale? En algunos sitios sí que estará permitido y en otros sitios no está permitido porque ya han tenido problemas. Imagínate, llamar a un familiar, oye, que le he dado a tu padre la medicación del compañero de habitación y él toma esto, esto y esto. ¿Cómo le doy esa responsabilidad a un alumno en práctica? Además, sí, ¿vale? Una persona que está en práctica. No le podemos dar una responsabilidad a un alumno en práctica. Además, el que va de práctica, la que va de práctico, no sustituye el trabajo. Con decirlo que un poco ralentiza el trabajo del sociosanitario, porque claro, a mí que me pongan a alguien de práctica ahora mismo, ¿no? Pues yo le tengo que enseñar, yo tengo que dedicar mi esfuerzo y, ¿vale? Y mi día a día a enseñarle cómo es mi rutina. Entonces al final
tenemos esa visión de que las empresas se lucran, por así decirlo, de las personas en prácticas, pero es que realmente requiere un esfuerzo enseñar a una persona y formar a una persona. Por eso también, si van a contratar a alguien y tú le has gustado cómo has trabajado en las prácticas, cuenta mucho esa experiencia, te has portado ahí, cómo has sido resolutiva, cómo has sido activa, de participativa. Cuenta mucho, porque claro, yo ya tengo a esta persona casi formada en el puesto de trabajo. Entonces, pues voy a contar con ella, ¿vale? Entonces, tomároslo así como una oportunidad de enseñarlo cómo valéis en ese trabajo y de hacerlo súper bien, porque si en el caso de que haya una vacante, pues van a contar con vosotros. O sea, esa formación de cómo funciona el centro, los protocolos, dónde están las cosas, ya la lleváis adelantada que si contrataron a una persona, ¿vale? De la calle que nunca ha pisado ese centro. Y es un poco esa ventaja. Vale, de vuelta al tema de la transferencia, la deambulación, pues la deambulación es acompañar a esa persona pues a deambular, a andar, ¿no? Esa deambulación habrá personas que necesiten apoyo, habrá personas que utilicen ayudas técnicas, como puede ser un bastón, puede ser un andador, puede ser muletas, ¿vale? Si esa persona, pues, le podemos retrasar lo más imposible el uso de ayudas técnicas, mejor, porque si imagínate, ay, no, se ha caído ya una vez, vamos, a la silla de ruedas ya. No, porque estoy perdiendo mucha autonomía y al final nuestro objetivo principal es que esa persona sea lo máximo autónoma posible, ¿vale? Entonces, todo el uso de ayudas técnicas nos va a ayudar a mantener esa independencia, pero nunca será con el objetivo de retrasar o de perder esa autonomía que tenemos, ¿vale? La deambulación, normalmente lo que hacen las personas es cogerte del brazo, ¿no? Te cogen así o tú le coges así y ya está. Pero la deambulación, ese acompañamiento seguro es que yo cojo a la persona de la cintura, ¿vale? La cogería de la cintura y deambularía con ella, ¿vale? Le puedo utilizar el brazo y en el caso de que haya una caída, ¿vale? Un resbalón o lo que sea, mientras yo deambulo con esa persona, yo no intento levantarla, ¿vale? Porque además me puede hacer daño en la espalda. Yo acompaño en la caída y me voy agachando y cayéndome con ella, ¿vale? Sería la forma más segura de que esa caída no me haga daño a mí, ¿vale? Entre comillas, porque me puede hacer daño, ni tanto daño a ella. El amortiguar poco a poco esa caída. Y no, nuestro instinto siempre va a ser, no te caigas, ¿no? Te levanto, pero sí que es cierto que ese tirón, en ese momento imprevisto, esa reacción tan rápida, nos puede hacer daño. Y le podemos hacer más daño a la persona. Entonces, siempre que veamos que haya una posible caída, además, a veces se suele un poco, que una caída lenta, ¿no? No no vamos, si esa persona necesita apoyo para deambularse, no vamos corriendo, ¿vale? Vamos andando lentamente. Entonces, pues amortiguamos esa caída y nos agachamos y caemos con la persona. Nada, normalmente igualmente los pasillos, todo esto de la institución ya está adaptado con barandillas, ¿vale? En las paredes para hacer pues, ¿vale? Ese trayecto un poco más seguro, por así decirlo. Productos de apoyo a la hora de la transferencia. Hemos dicho bastones, hemos dicho andadores, muletas. En caso, pues ya que la persona no pueda andar, pues están las sillas de ruedas, ¿vale? Están las sillas de ruedas articuladas, pues con más seguridad en la zona del cuello, sobre todo para la hora de una parálisis cerebral, por ejemplo, ¿no? Que tenga más formas de movimiento, más pues es una articulación, por así decirlo, y luego están por las sillas de ruedas normales, que pueden ser o manuales, o, ¿vale? O eléctricas, o algo así, motorizadas más que nada. También tenemos de apoyo, bueno, la grúa ya la vimos en clase, tenemos tablas de transferencia, que yo creo que puedo compartir mi pantalla, ¿no, Víctor? Nunca lo he hecho. Sí, debes de poder compartir, si no me equivoco. Vale, yo comparto Google, a ver si me sale. Vale, perfecto. Vale, tenemos estas tablas de transferencia en el que sobre todo una persona ¿vale? Con movilidad reducida, que va en silla de ruedas, puede hacer esa transferencia de la cama a la silla o de la silla a la cama de una forma más autónoma. O sea, yo digo que, hombre, sí podemos supervisar y debemos supervisar siempre, pero sí que es cierto que estas tablas de referencia sobre todo están diseñadas para las personas que, bueno, tienen esa movilidad reducida, pero
pueden mover un poquito el tronco y tienen fuerza en las manos para hacer esa transferencia de forma lo máximo autónoma posible, que es nuestra intención. Entonces sería una... y existe, o sea, las tienen allí en las residencias que las he visto. Y luego, a ver, ¿por qué no me deja? Voy a hacer esto, vale, bueno. Están los discos de transferencia, ¿vale? Esto gira mucho, o sea, hay que tener cuidado porque gira un montón. Pero sí que es cierto que, bueno, a la hora aquí sí que necesitan otro apoyo, ¿vale? Sería este disco de transferencia que yo levanto a la persona, tengo la otra silla cerca, ¿vale? Bueno, en este caso que es el aseo que está aquí, la giro y la siento. Simplemente es un giro, ¿vale? Pero sí que es verdad que tengo que tener un poco control de ese movimiento. Mira, aquí también vemos que esta chica tiene un cinturón de... También las podemos tener, ¿vale? Es un cinturón de transferencia, se lo podemos poner a él o tanto nos lo podemos poner a nosotros para que nos agarre, ¿vale? Veis aquí y entonces nos agarra de la cintura y evita que nos cojan de, ¿vale? De la parte superior de los hombros para que no nos hagan daño. ¿Vale? ¿Veis ahí la diferencia? Más aquí se usa el disco y se usa el cinturón. Además, este chico está bloqueando el disco para que no se mueva, ¿vale? Él va a dirigir el movimiento del disco. Pues existen todo este tipo de ayudas. También existe la sábana transfer. Eso sí que lo tenemos en la fundación. Bueno, también tenemos discos y tablas. Existe la sábana transfer, que es una sábana que resbala muchísimo, ¿vale? A ver cómo es, porque esa no es. Es una sábana así que resbala muchísimo. Es de este material así muy, ¿vale? Muy resbaladizo. Y, por ejemplo, si lo que he dicho antes, si queremos mover al usuario hacia el cabecero de la cama, yo puedo poner la sábana transfer, ¿vale? Lo giro, igual que estoy poniendo una sábana normal. Meto la sábana transfer, lo vuelvo a girar, la pongo bien y gracias a esa sábana transfer me va a facilitar muchísimo, o sea, no tengo que hacer casi nada de esfuerzo el subirlo hacia, quitaría la cabecera y lo subo hacia la cabecera de la cama y le vuelvo a poner la cabecera y en ese momento pues le vuelvo a girar y le quito esta sábana que resbala muchísimo y nos facilita la vida. Esta sábana la podemos utilizar para un montón de cosas, para un montón de movimientos, ¿vale? Así sería esta sábana deslizante. ¿Veis? Es el movimiento que os estoy diciendo. ¿Qué más? Bueno, la grúa ya la conocemos. Sí que es cierto que las grúas que tenemos en la fundación pues son un poquito más antiguas. Son de hierro, pesan un montón. Pero las grúas que vamos a encontrar en la residencia de entidades pues ya son un poquito más modernas. Son de aluminio, no pesan casi nada. Y repasamos que la grúa de bipedestación es para poner al usuario de pie. Esta es como la que tenemos en la fundación, ¿vale? Pero suelen ser más ligeras. Eh, Esta grúa solo se utiliza en el caso de que el usuario tenga un poquito de fuerza y tono muscular en las piernas, ¿vale? Si yo tengo un usuario que se va a dejar completamente el peso muerto, yo no puedo utilizar esta grúa. Entonces, tener en cuenta que esta grúa pues, se puede utilizar en el caso de que el usuario aguante un poquito de pie. Eh, Esta grúa se utiliza sobre todo para cambiar pañales. Para cambiar pañales, para ponerlo en la silla de, ¿vale? En el aseo o para ponerlo en la silla de la ducha. Lo puedo utilizar con personas que van pues, en silla de ruedas o que usan andador, lo que sea, pero, ¿vale? Pues en ese momento están sentadas, se encuentran flojas, pero si tienen un poquito de fuerza, pues yo lo uso, ¿vale? Mira aquí la señora con el aseo pues para ir al aseo, para cambiar pañal, etcétera. Y luego también tenemos la grúa, esta de bipedestación. Recordamos las posiciones anatómicas. Bipedestación es estar de pie y sedestación es sentado, ¿vale? Y tenemos la grúa cigüeñal, yo la llamo así. No sé si tiene otro nombre, ¿vale? Hay grúa hidráulica, grúa de transferencia. Tiene diferentes, ¿vale? Grúa de transferencia. Tiene diferentes nombres, pero yo creo que la residencia, la mayoría la llaman grúa cigüeñal, además, por ese, ¿vale? Por ese momento en el que la cigüeña lleva al bebé, ¿no? En un saquito, pues como que se reproduce un poco esa imagen. Pues son así, ¿vale? Son más ligeras que las que tenemos en clase. Eh,
el arnés es diferente, el otro el arnés era común, ¿vale? De la cintura, en la fuerza la hace en la cintura. Y aquí pues directamente la persona puede tener totalmente el peso muerto que yo la voy a transferir a una silla, a una cama, a donde yo quiera, sin hacer esfuerzo físico, ¿vale? Aquí adecuarme cada grúa, esto como cada fabricante tiene su propio arnés. Entonces, cada grúa tiene su propio arnés que le va bien, que está su acople, sus enganches. Fijaros bien siempre que enganchamos el arnés que sea seguro, ¿vale? Porque siempre a veces tenemos para un lado y para otro. Pues si la fuerza va, ¿vale? Va para allá, no lo voy a poner en este, porque se puede deslizar muy fácilmente. Pues eso, fijaros muy bien. Acordaros siempre en las dos. ¿Veis que aquí la uña está, las uñas de la grúa están cerradas? Pues aquí, cuando yo voy a utilizarla, la grúa debo abrir las uñas de la grúa, ¿vale? Acordaros siempre de abrir las uñas de la grúa. Así es cuando aumenta la estabilidad. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos los pies cerrados y juntos, ¿no? Pues porque nos toca o nos empuja y nos podemos caer. Pero si tenemos los pies separados y las rodillas flexionadas y nos empujan, pues tenemos un poquito más de equilibrio, ¿vale? Pues esto aumenta la base de sustentación de la grúa. Acordaros siempre de abrir las uñas de la grúa, muy importante, ¿vale? Que podemos tirar a alguien. Utilizar los frenos. Si yo estoy sola y voy a hacer la transferencia sola, una vez que yo me voy con la persona a subirla, porque la grúa tiene un mandito con cable, ¿vale? Aquí lo vemos. Mira, aquí tenemos eso. Tiene un mandito con cable para que yo coja el cable, o sea, coja el mandito que tiene su cable y me voy a la persona y cuando está subiendo, yo no estoy detrás de la grúa viendo cómo sube, no, me pongo con la persona y le apoyo el cuello, ¿vale? Le digo que estoy ahí y voy subiendo, le voy transmitiendo esa seguridad a la persona. Que eso a veces se nos olvida, nos ponemos ahí detrás de la grúa y vemos cómo sube la persona desde lo lejos y eso no está bien porque, a ver, si tiene cable es porque necesita ese apoyo también, ¿vale? Puede sentir inseguridad y bueno, la mayoría de vosotras os habéis subido en la grúa, que si no todas, entonces ya sabéis lo que se siente estar ahí expuesto. Sobre todo el tema también de... ¿Veis que esta persona tiene las piernas más abiertas? Bueno, no, porque esta está cruzada. El tema de cruzar las tiras, el arnés de la zona de las piernas. Porque imagínate, ya las tiene un poquito abiertas, imagínate si no lo cruzo, ¿vale? Totalmente, abriría totalmente las piernas y sería muy incómodo. Eh, vale, respecto a la grúa pues siempre, como no la dejéis cargando, siempre os van a mandar bronca. Entonces, intentar siempre dejarlas cargando. Cuando recojáis la grúa, dejarla cerrada de la uña. Para dejar la grúa guardada no hace falta poner los frenos, ¿vale? Imagínate llega una compañera y necesita la grúa corriendo, está frenada. Pero sí que es cierto que las uñas sí que deben estar cerradas y debe estar pues en su lugar. Cada entidad, cada residencia tiene su lugar pues, eso de almacenar las cosas, de ordenar, etcétera, sus protocolos. Vale, a eso respecto a las ayudas técnicas para la transferencia. ¿Aquí hay alguna duda? Aquí vuelvo a repetir una buena higiene postural nuestra. Es un trabajo en el que necesitamos estar activos. O sea, al final una persona que lleva una vida sedentaria, cuando empieza a trabajar en este trabajo, va a sentir agujetas seguro. Entonces, debemos estar activos, moviéndonos, obviamente tener una vida saludable, activa, que no seamos sedentarios, nos va a ayudar a hacer este trabajo mucho mejor y bueno, nos va a ayudar a nivel mental también. Cuidado con los movimientos imprevistos, ¿vale? Intentar predecir un poquito pues qué puede pasar, si esa persona pues está agitada hoy, pues sí que me va a poder dar una patada o lo que sea. Intentar predecir un poquito eso para que yo no haga un movimiento imprevisto y me haga daño. Pero bueno, al final eso del día a día y habrá momentos pues, que yo no pueda predecir. Si yo tengo mentalizado, ya tengo integrado esa buena higiene postural, es todo seguro, ¿vale? Mi entorno seguro, tengo un calzado adecuado, sé bien los procedimientos y las instrucciones, las pautas para hacer ese movimiento seguro, es mucho menos probable que yo me haga daño. Y vuelvo a repetir, en algunos sitios, con una persona que es, pues eso, que tiene una conducta agresiva o que puede tener algún problema de salud mental, también asociado, o sea, ahí habrá, en el colectivo de personas mayores, habrá
aparte de la vejez y todo eso, habrá patologías que también afecten a su facultad, perdón, facultades mentales. Entonces, pues, en esos casos yo pido ayuda. O sea, si yo no puedo sola y veo que me voy a hacer daño, le voy a hacer daño a la persona, pues yo pido ayuda y esos movimientos de transferencia, pues, me tienen que ayudar sí o sí, ¿vale? Tenemos que hacerlo con dos personas. Hasta ahí lo de la transferencia. ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir. ¿Vale? Pues si no hay duda, me meto en los primeros auxilios. Vale. Debemos saber primero auxilio. Al final, da igual con dónde trabajemos, con quién, todo el mundo debería saber el primero auxilio, ¿vale? En caso de una parada cardíaca, en el caso de un atragantamiento, en el caso de, ¿vale? ¿Qué hacemos? Una intoxicación, ¿qué hacemos? Bueno, pues el más famoso, ¿no? El protocolo PAS, el proteger, avisar y socorrer. Protegemos a la víctima y al resto de personas, nos protegemos nosotros, ¿vale? Avisamos y socorremos. Yo digo siempre que avisamos mientras socorremos, no nos ponemos además por teléfono y dejamos ahí a la víctima y luego socorremos. Siempre va junto, pero bueno, el orden es proteger, avisar y socorrer. El protocolo, pues bueno, intentar conservar la calma, evitar aglomeraciones, no mover si ha habido una caída, por ejemplo, en el colectivo de personas mayores, si hay una caída, es muy probable que sea, depende de cómo sea y cómo caiga, es muy probable que sea una fractura de cadera. No podemos mover ¿vale? A esa persona. Cuando hay fractura de cadera, solo lo mueven las personas, o sea, el servicio de sanitario de urgencia que venga. Entonces, por eso tenerlo claro. Tranquilizamos al paciente, ¿vale? Pues se ha caído, pues yo me siento ahí con él, me agacho y pues mantengo la calma lo máximo posible. Ni damos agua, ni medicamos, ni nada de eso, ¿vale? Porque imagínate que tienen que entrar en una operación de urgencia y yo ahí le estoy dando un paracetamol, le estoy dando agua, le estoy dando un bocadillo porque me lo está pidiendo. No, ¿vale? Nada de eso. Eh, pues siempre que hay una persona, ¿vale? Siempre que hay un accidente o lo que sea, hacemos una evaluación inicial y una evaluación secundaria. La evaluación inicial consiste, pues, está consciente, no está consciente, respira, no respira, ¿vale? Me responde, no me responde. Incluso si no me responde y no está consciente, miro si tiene pulso, ¿no? Es lógico. Y veo que no está consciente, pero si tiene pulso, aparte te estoy avisando, hacemos una evaluación secundaria, ¿vale? Podemos ver si había alguna herida, alguna hemorragia, ¿vale? Mm, la cadena de supervivencia, lo que hablamos, pues sería, pues identificamos la urgencia. Si vemos que hay una parada cardiorrespiratoria, pues aquí sí que realizaríamos la maniobra de reanimación pulmonar, ¿vale? Cardiopulmonar. Ahora en casi todos lados, y eso me parece súper bien, en todos los sitios donde hay mucha gente, están poniendo ¿vale? Desfibriladores. Ahí en la fundación tenemos uno y está muy bien porque al final, a la hora de que en cualquier momento alguien caiga en parada, yo empiezo con la reanimación pulmonar, pero el desfibrilador me va a ayudar mucho ¿vale? A volver a que esa persona tenga latido. Y bueno, que pues ya, mientras obviamente todo esto socorremos mientras viene emergencia. No socorrer está penado por ley, ¿vale? Está castigado por ley. O sea, nosotros, aunque no sepamos hacer una maniobra de reanimación cardiopulmonar, tenemos que socorrer a la víctima. Entonces, tenerlo en cuenta, no puede haber ningún tipo de maleficencia en esa actuación. Siempre la intención es conservar la vida de la persona. Vale, y sí que es cierto que esto me causa mi curiosidad. Hay algunas personas que se dedican a deportes de alto riesgo, ¿no? Deportes pues, de riesgo extremo, motoristas, lo que sea. Y se tatúan en el pecho no RCP, ¿vale? No reanimación pulmonar, cardiopulmonar. Entonces, yo entiendo que es por una, ¿vale? Por una causa, por un motivo, y es que si yo tenía un accidente importante, un traumatismo importante, a mí, aunque vuelva a tener latido, aunque me vuelvan a reanimar, pues es muy probable que me quede con muchas secuelas o que me quede en estado vegetativo y tal. Entonces, pues entiendo ¿vale? Ese movimiento de tatuarse en un RCP, pero sí que es cierto que, bueno, que si tú no, o sea, tú no tienes por qué saber interpretarlo o saber dónde tiene el tatuaje ni nada. Tú, si ves algún accidente o lo que sea en la carretera, tú lo primero que haces es socorrer a la persona, ¿vale? Mientras va avisando. Em,
No sé, no llegamos a practicar el muñeco, así que no nos dio tiempo. Tenemos un muñeco allí para practicar RCP, pero bueno, al final se pone en el lado del esternón, pondría puño, tal, ¿vale? Puño de mi mano y haría el movimiento de reanimación. Siempre son 32, ¿vale? Mientras llamo a urgencia. Sí que es cierto que las insuflaciones, las ventilaciones, eh, se han demostrado que ya no son tan efectivas para reanimar a esa persona. Yo no estoy obligada a hacer esas ventilaciones, ¿vale? Ese boca a boca a alguna persona. Imagínate, pasa en la calle, se desploma alguien en la calle. Yo no sé si esa persona tiene una enfermedad contagiosa, no tiene una enfermedad contagiosa, lo mismo, ¿vale? No me fío. No pasa nada si no hago esas insuflaciones. Sí que es cierto que ahora se han puesto de moda unas mascarillas para llevar en el bolso, que son unas mascarillas de un filtro que tú se la pones a la persona, ¿vale? Entonces haces esa maniobra frente a mentón para poder hacer esa insuflación y puedes hacer esa, ¿vale? Esa ventilación. Si no llevo mascarilla y no quiero hacerlo, no pasa nada, pero yo estoy socorriendo a la persona. Y mientras estoy socorriendo a la persona y esa persona no tiene latido, estoy reanimándola y pidiéndole a alguien, aparte de haber llamado a emergencias, pidiéndole a alguien que me busque corriendo un desfibrilador. ¿Vale? Además, el desfibrilador es muy sencillo de usar, ¿vale? Lleva dos pegatinas, en el mismo desfibrilador pone donde las tienes que poner, tú le das a Start y él mismo te va guiando. Pues detecta el pulso, ve que no hay pulso, dice, bueno, pues aléjase, no toque a la víctima, iniciar descarga, tú le das a iniciar descarga y le da una descarga eléctrica. Vuelve a analizar el pulso, si no hay pulso, pues te dice, venga, pues sigue con la maniobra de reanimación. Y tú sigues con la maniobra de reanimación, así hasta la persona que tenga pulso, ¿vale? Yo tengo que estar así hasta que vengan servicios de emergencia, o sea, los servicios de la ambulancia. Eh, y bueno, es en el caso. Que tiene pulso, ¿vale? Y hay una respiración, pues ponemos siempre al usuario en decúbito lateral, es decir, en una posición lateral de seguridad, se le llama. Vale, eso en el caso de parada. En el caso de obstrucción aérea, de atragantamiento, ¿vale? Puede ser una obstrucción parcial, es decir, se me ha quedado ahí algo, ¿vale? Atragantado, pero yo puedo hablar, aunque sea poco, pero puedo hablar. En ese caso se anima a la persona a toser. Nunca le empiezo a darle palmada a la primera de cambio, que es lo que solemos hacer, y eso está mal, porque además con esa palmada podemos obstruir más ¿vale? Lo que se haya atragantado, ese cuerpo extraño. Pero en el caso de si la obstrucción es completa, esa persona directamente no puede hablar, enseguida empieza a ponerse morada, le falta el oxígeno, ¿vale? Te puede sentir con la cabeza, decirte que sí o que no, pero nada, no hay tos eficaz. En ese caso empezamos con la maniobra Heimlich, ¿vale? La maniobra Heimlich empieza, mira, voy a enseñar el dibujo este. Empiezo poniendo a la persona en esta posición, ¿vale? Y dando 5 golpes interescapulares, ¿vale? Esos golpes son hacia arriba, ¿vale? Interescapulares. Son 5 golpes, vemos si se ha liberado esa obstrucción y si no, hacemos la maniobra Heimlich, que es poniendo ¿vale? Mi puño así, con el dedo pulgar hacia afuera. Lo que pasa es que las personas que tenemos un poquito las uñas largas, pues hacemos daño. Entonces yo uso el doblar y lo ponemos en la boca del estómago y giramos hacia arriba. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. El caso es que le hacemos, ¿vale? Le hacemos esa maniobra y vemos si, lo observamos, le abrimos la boca, vemos si ha pulsado el objeto. A veces se lo traga y ya está, y no pasa nada. Vemos que no, volvemos otra vez, ¿vale? 5 golpes intracapulares y maniobra Heimlich. Incluso yo conozco personas que se han atragantado en su propia casa y nadie se lo puede hacer y se lo han hecho ellos mismos con una silla, ¿vale? Al final es en la boca del estómago, debajo donde termina el externo, es empujarte tú con algo hacia arriba para, ¿vale? Provocar ese retroceso digestivo, ¿vale? Más cosas. Lo mismo digo, en caso de caída, de traumatismo, no debemos mover a la persona, hacer el primer auxilio. A ver, vamos a ser coherentes. Si yo veo un accidente de carretera y veo a una persona en medio de la carretera o autovía, no hay nada señalizado, pues intento poner mi coche en medio, poner el triángulo, pero si en ese momento no puedo, yo tengo que moverle, ponerle en un lugar seguro, porque si no le va a pasar un coche por encima, ¿vale? Por mucho que haya sido un traumatismo. Esto es un poco de criterio común.
¿vale? Si no puedo mover la zona, lo que sea, pues aseguro también, primero me aseguro yo, porque yo siempre digo que el cementerio está lleno de valientes. Entonces, primero me aseguro yo mi vida, y si es seguro, aseguro la vida de la otra persona. Y ya pues la socorro y aviso, eso está claro. Mm, vale. El tema de vendajes y todo eso, a ver, no somos auxiliares de enfermería, entonces sí que es cierto que no nos van a dar esa tarea, no, no pueden darnos esa responsabilidad, ¿vale? Yo creo que no sería capaz de hacer un vendaje. Entonces, pues al final, o eres enfermero o eres auxiliar de enfermería y te has formado en cómo realizar vendajes, tal. Ah, el tema de los torniquetes, sí. O sea, si yo veo algo que tiene una hemorragia y tengo que apretar y hacer un torniquete, pues sí que lo hago. O si veo que se ha clavado algún objeto punzante, no lo retiro, ¿vale? Que lo retire el servicio del médico cuando venga. Esas cosas, un poco también de criterio común. No retiro lo que se ha clavado, porque eso está haciendo que no se desangre. En caso de intoxicación, de que una persona pues beba lejía o lo que sea, no le provoco el vómito, ¿vale? A veces el provocar el vómito es mucho peor que, mm, o sea, el retroceso de ese tóxico es mucho peor que, bueno, porque incluso le podemos dar un poquito de agua pues para que eso se diluya, pero es importante llamar a emergencia. Mm, vale. Igual que, bueno, pues imagínate que tenemos una persona celíaca y sin querer ha cogido algo, le ha dado el manotazo de una persona que llevaba un bocadillo de pan, ¿vale? Normal, con harina. Y vemos y lo hemos visto, pues actuamos rápido. Actuamos rápido y hay a veces que esa alergia que tiene, pues suele tener ¿vale? Tiene en su expediente tiene disponible lo que hemos dicho antes, adrenalina, ¿no? Una inyección de epinefrina. Pues la colocamos. Ah, otra cosa, en caso de crisis epiléptica, que esto a veces es bastante común. En el caso de crisis epiléptica, imaginaros que está comiendo en un comedor y llega un usuario y le da una crisis epiléptica, empieza a convulsionar. ¿Vale? Lo primero que debemos hacer, pues, es intentar tumbar a la persona en el suelo, ponerla de lado, colocarle algo, alguna chaqueta o algo que tengamos en la nuca para que no se golpee la cabeza, ¿vale? E intentamos, haciendo un barrido, sacar un poquito de la comida, ¿vale? Nos va a morder, pero con este barrido de gancho intentamos para que no se atragante. Y lo que se suele hacer en personas que le dan habitualmente crisis epiléptica, suelen tener recetado, pautado por el médico un relajante muscular en forma de enema, es decir, por vía rectal se le pone ese relajante muscular que actúe rápido, ¿vale? Para relajar esa crisis y obviamente llamaría a emergencia para evaluar al usuario. Y así se actúa, ¿vale? En caso de una crisis epiléptica. He puesto el caso del comedor porque, bueno, por encima de todo añado la complicación de que esté comiendo. ¿Alguna duda de aquí? Yo creo que... El tema de la esterilización y todo eso, como he dicho en clase, a ver, lo máximo que podemos utilizar, en plan que yo he visto que se le puede dar la tarea al sociosanitario, es esterilizar con las máquinas, estas con clave. Pues se pone en su bolsita, ¿vale? Se sella, se mete en la máquina y todo estará, nos dará unas instrucciones de cómo utilizarla. Pero sí que es cierto que la desinfección sí que la vamos a llevar y la vamos a hacer todos los días. Desinfectar pues, los objetos personales del usuario, incluso la cuña o el lagarto. Cuña o chata, como le llamáis en vuestro sitio, o lagarto del usuario. Tenemos que desinfectar todo, ¿vale? Incluso hasta las prótesis. Si me da una prótesis dental, pues yo utilizo el colutorio este antiséptico para desinfectarlo. En eso sí que vamos a tener bastante trabajo. Obviamente me protejo a mí, ¿vale? Cuidado con los riesgos. Me protejo a mí, uso guantes, me lavo las manos constantemente. Cuidado con el uso de los guantes, ¿vale? El uso de guantes no significa que sea más limpio, pero sí que es cierto que el uso de guantes, si yo llevo guantes mucho tiempo, a lo largo de todo mi turno, no noto si esos guantes, o sea, no noto la suciedad. A veces, o sea, la mayoría de los cocineros cocinan con la mano limpia, pero sin guantes, porque el uso de guantes hace que no notes que el guante esté sucio y y te laves menos las manos. Entonces, pero sí que es cierto que yo voy a hacer un aseo, voy a hacer un movimiento, me pongo mi guante, ¿vale? Eso sí, luego lo retiro como he enseñado, sin tocar la piel y ya está, adelante.
alguien que tenga una, que esté aislado, lo que sea, pues utilizo las mascarillas. El COVID lo que ha traído un poco de bueno, por así decirlo, es que no está tan mal visto ya que usen mascarilla, ¿vale? Es decir, si yo voy a hacer un aseo y pues ese día estoy más sensible olfativamente, lo que sea, yo me puedo colocar mi mascarilla, mi pegote de Vaporú o lo que sea, un aceite esencial, eucalipto, lo que sea, ¿vale? Dentro de la mascarilla y yo hago el aseo pues lo mejor que sin eso, ¿no? Entonces, gracias a un poco a la mierda de enfermedad del COVID, eh, podemos utilizar mascarilla indiferentamente. Sí que es verdad que es un coñazo, ¿no? Eso es una... El tener ahí una mascarilla y en verano, bueno, en verano me refiero a la hora de salir y tal, porque al final en la residencia siempre hay la misma temperatura en verano e invierno. Es un poco de choque. Pero sí que es verdad que puedo utilizar una mascarilla y me ayuda a pasar ese día si ese día pues estoy más sensible o lo que sea. Y nadie me va a juzgar por ello ni nadie se va a sentir sobre todo ofendido o ofendida. Mm, pues no sé qué decir más. Respecto al examen, pues habrán preguntas de las constantes vitales, habrán preguntas de la mecánica corporal, también habéis visto todos los sistemas del cuerpo humano, habéis visto el sistema cardiorrespiratorio, eh, el sistema nervioso, pues bueno, al final un poquito a nivel, ¿vale? A nivel básico, y yo como digo, no es estamos trabajando con personas, estudiamos cómo funcionan las personas, ¿no? Si estuviésemos en un curso de mozo de almacén, pues estudiaremos cómo funciona la máquina Fermi, por ejemplo, ¿no? La elevadora. Y vemos dónde está el motor, cómo funciona el motor, dónde está lo del aceite, el agua. Pues aquí igual, ¿vale? No es que vayamos a ser médicos, pero sí que vemos un poquito cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema excretor, nuestro sistema nervioso, que es importante, ¿vale? Y, y por mí, si no tenéis ninguna pregunta, creo que lo hemos visto todo lo importante. Chicas, o sea, se ha unido más gente, no me ha visto. La verdad es que no os he visto si han escrito en el chat. No, vale, pues ya está. ¿No he visto? Yo por mí, a no ser que tenga alguna pregunta. Estoy, Yo, por mi estoy parte, el modo no, creo que me ha controlado. quedado todo claro también a mí. Vale, pues ya te voy a presentar eso a mí. Ya estoy preparado. Entre este y otros certificados ya me puedo Bueno, preparar ya muchas tienes cosas. todo. Ojalá fuera tan fácil, pero no. Hay que estudiar, recordarlo, hay que Estudiar. repasar, hay que estudiar, hay que preparárselo bien y seguro que se os va a dar genial a todos. Aún quedan unos días para que repaséis, terminéis las actividades y también, bueno, para que planteéis las dudas que os puedan surgir, ¿vale? Pues sí, perfecto. Pues nada, pues nos vemos el martes y a las 4 y ya está. Pues nada, disfrutar todo lo que podáis de este puente y Sí. nada, y mucha suerte para el examen. Venga. Vale, pues muchas gracias. Adiós, Hasta un beso. luego.